la sesión anterior ya estábamos empezando a hablar de los modelos de los elementos de circuitos para lo que es aplicaciones de la transformada Laplace, ¿no? Entonces mencionamos como el primer módulo de los elementos, pues la resistencia, que no lo coloco acá porque prácticamente, ¿qué podíamos denotar de la resistencia? Que el modelo del dominio del tiempo, el dominio de Laplace, pues no, prácticamente no cambia mucho. La resistencia, ¿a qué se refiere que no cambia mucho? En que en la resistencia, como podemos ver con el inductor, la resistencia no hay componentes adicionales, como por ejemplo en el inductor, que existen dos tipos de modelo, un modelo serie y un modelo paralelo en el cual aparecen unas fuentes dependientes de tanto de tensión como de corriente, ¿sí? Entonces el modelo de resistencia, pues prácticamente el modelo se conserva igual. Lo que la resistencia sigue siendo la resistencia y pues lo que va a suceder es que la tensión en la resistencia va a pasar de tener un BR en el dominio del tiempo, un BR en el dominio de S y lo mismo con la corriente. ¿Qué miramos del inductor? Entonces empezamos a estudiar el inductor, el modelo en el dominio del tiempo, el inductor y luego el dominio de Laplace. Entonces recordemos que aquí pasamos del dominio del tiempo y luego con el transformada Laplace analizamos el inductor del dominio S y decíamos que el inductor tenía dos tipos de modelos, ¿no? Un modelo serie y un modelo paralelo, o sea, un modelo serie y un modelo paralelo, ¿sí? En el cual, ¿cómo obteníamos esos dos modelos? ¿Sí? ¿Cómo obteníamos esos dos modelos? Obteníamos los modelos a partir, por ejemplo, en el caso del inductor, a partir de esa expresión. Entonces teníamos que ver la tensión en el inductor es igual a L por la corriente del inductor con respecto al tiempo, ¿no? La relación tensión-corriente en la inductancia, en el inductor, perdón. Entonces, a partir de esta expresión del dominio del tiempo, cuando transformadas al dominio de Laplace, esa ecuación del dominio de Laplace me permitía modelar el inductor de dos maneras, un modelo serie y un modelo paralelo. En el cual, pues recuerden lo que decíamos, ¿no? Que toca que esto quede bastante claro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este terminal de aquí, el inductor de acá, ¿sí? Que es este mismo punto de acá, ¿no? Ese mismo terminal que está acá. Y tengo el terminal es en color azul del inductor, en la parte de aquí abajo, pues que coincide con este terminal que tengo acá, ¿no? Coincide con este terminal que está acá y coincide con este terminal también que está acá, ¿no? Lo mismo para el terminal de arriba, ¿sí? En el cual, ¿cómo sé que es cada terminal? Pues por la polaridad que tengo. La polaridad en el dominio del tiempo. Si aquí el más está en el rosado y el menos está en el azul, ¿no? Aquí lo mismo, el más en el rosado y el menos en el azul. Pero entonces, hay que tener cuidado con lo siguiente, porque por ejemplo en el modelo paralelo aparece una fuente en serie con ese inductor, entonces estos dos elementos están conectados por medio de un nodo. Aquí lo voy a pintar en amarillo. Entonces, aquí lo voy a pintar en amarillo. Entonces, para que queden claras las cosas, ¿no? ¿Cuáles cosas deben quedar claras? Lo que mencionamos. Por ejemplo, que en el dominio del tiempo, la tensión, esta de acá, la tensión del inductor, está entre los puntos, bueno, de fucsia y azul, que coincide con los mismos puntos del inductor, ¿no? Que aquí coincide con los mismos puntos del inductor. Que en el dominio de Laplace, esta tensión entonces se pasa a llamarse BLT a BLS, pero esa tensión de su LS no es la misma que está aquí en el inductor. Entonces es un error decir que, bueno, aquí le es la tensión del inductor, entonces en Laplace lo mismo, ¿no? Entonces recuerden que eso de acá, decir que esta tensión es B su LDS, eso es un error, ¿no? Eso es un error, tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la tensión que va entre los puntos morado, pero bueno, fucsia y azul, que son estos mismos acá, y no, y aquí esta tensión está entre los puntos morado y amarillo, ¿no? Entonces esta tensión es totalmente diferente a esta. Esta tensión B sub LS, esta tensión B sub LS es la que se reparta acá y se reparte acá, ¿no? Se reparte entre estas dos tensiones, ¿sí? Y que esa de fuente dependiente de tensión pues va a tener un valor de L por el valor de la condición inicial, ¿no? Que la ponemos de fuente dependiente, pues ese es el modelo que yo les presento acá. Si ustedes quieren mirar los textos, van a ver fuentes independientes. Si usted quiere colocar el independiente, usted es libre de hacerlo. Sin embargo, pues es con la interpretación que me parece más adecuada, ¿no? Porque es algo que está dependiendo de una condición y esa condición puede cambiar, ¿no? No independiente, pues puede que el circuito cambie, ¿sí? Porque incluso la condición va cambiando dependiendo pues, del circuito. Puede que eso cambie, que el circuito cambie, pero la fuente independiente siempre va a entregar su valor, ¿sí? Entonces, es como esa interpretación que se ve acá. Sin embargo, si ustedes le quieren colocar con fuente independiente, no hay ningún lío. Y tengan mucho cuidado también con el modelo paralelo, con lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el error en el modelo paralelo? Que miren que aquí la corriente es la que atraviesa el inductor en el dominio del tiempo, ¿sí? La corriente aquí es la que atraviesa el inductor. Aquí en el dominio de Laplace, esta hizo LT, esta hizo LS, pero no la que atraviesa el inductor, es la corriente que viene acá y se reparte en este inductor y se reparte acá. Entonces, tengan mucho cuidado al decir que este es ISO LS. Este aquí también sería un error. Tengan mucho cuidado con esto, que eso de aquí sería un error. Decir que esta corriente que viene por acá es la misma que viene bajando acá. No, no es la corriente. Aquí la corriente en el tiempo es la que atraviesa el inductor, pero aquí no.
Eso se ramifica aquí, se ramifica acá. Y que pues veamos cómo a partir de esto construimos estos dos modelos, ¿no? Que a partir de esta ecuación de acá, cómo llegamos a estos dos modelos, ¿no? Sacando la transformada de Laplace de esto. El condensador también, pues partiendo de la misma filosofía, ¿cuál es la filosofía del condensador? Quiere decir entonces que la corriente del condensador va a ser igual a C por D sub C de T de T, en el dominio del tiempo. Y que les comentaba la clase pasada que ustedes miran este modelo, más o menos la deducción que tienen que haber llegado, es que listo, a partir de esta ecuación, el dominio del tiempo, cuando usted la transforme en el dominio de Laplace, va a tener dos expresiones que le va a permitir obtener esos dos modelos del condensador. Un modelo serio y un modelo paralelo. Ah, bueno, aquí hay un pequeño error, lo vamos a corregir, y es que aquí puse I sub L y es I sub C. Puse realmente I sub C. Pues no hay el error. Pero entonces toca tener claro que, bueno, también tiene sus dos modelos, ¿no? Un modelo serio y un modelo paralelo, ¿sí? Un modelo serio y un modelo paralelo, ¿sí? Parecido, los dos básicamente muy parecidos. Ahorita miramos cuáles son las diferencias, ¿no? Ya ahorita miramos cuáles son las diferencias. En el cual, pues lo mismo, ¿no? Aquí yo tengo el terminal en fucsia, que es el mismo que está acá, que es el mismo que está acá, y que es este mismo que está acá, ¿no? Y tenemos el terminal en azul, en ese azul, que sería este que viene recorriendo por acá, y sería este que viene por aquí abajito también. Comparten el menos. Y que aquí también aparece otro nodo en el elemento serie, en el que interconecta los dos. Entonces también los errores que no se deben cometer, ¿cuáles son? Básicamente lo mismo que están acá. Primero que pues aquí yo no puedo decir que la tensión del condensador aquí en el dominio del tiempo pues coincide con los terminales del condensador, ¿no? Esos puntos coinciden con estos del condensador. Pero yo no puedo decir que eso también es el CDS, ¿no? Yo no puedo decir que eso. ¿Por qué no? Porque mire que esa tensión es la que está entre morado y azul. Esa está entre morado y amarillo. Entonces también ese error lo pueden cometer tanto el modelo serie como el modelo paralelo. Entonces tengan mucho cuidado que eso no lo vayan a cometer. Así que la tensión de aquí la misma del condensador. Es un error muy, muy clásico que se suele cometer mucho. Y lo mismo con la corriente, ¿no? Lo mismo con la corriente, ¿no? Que la corriente entonces aquí atraviesa en el condensador en el dominio del tiempo, ¿no? Recordemos que eso es dominio del tiempo. Bueno, vamos al dominio de ese por medio de la transformada de Laplace. Entonces esa corriente aquí no es la del condensador, ¿no? Decir que esa corriente de aquí es la del condensador es otro error que se comete. Entonces tengan mucho cuidado que eso es decir que esa corriente misma que saca es un error, ¿sí? Y los errores que también se les decía, ¿no? Los otros tipos de errores. Entonces recuerden el modelo. Si aquí sale el más, por ejemplo, en los terminales de acá, donde yo voy a remodelar esto en la plaza, aquí es el más, y voy en esta dirección, el primer signo que me tengo que encontrar de la fuente dependiente es el menos. Aquí, en el condensador, si aquí el más, el primer signo que me tengo que encontrar de la fuente dependiente es el más. Entonces tenga mucho cuidado con no confundir esos modelos, ¿no? Con no confundir en el inductor, más se encuentra con el menos, condensador más se encuentra con el más. En el modelo de corriente, aquí la corriente entra en el nodo y aquí la corriente sale del nodo. En el condensador, aquí la corriente entra en el nodo y aquí la corriente entra en el nodo. Entonces, eso es como el primer cambio. Los dos modelos se parecen mucho en que tiene elemento, o sea, impedancia. Tenemos impedancia. ¿Sí? Tenemos impedancia y tenemos fuentes. Aquí tengo impedancia fuente dependiente de tensión, impedancia fuente dependiente de tensión. Impedancia fuente independiente de corriente, impedancia fuente independiente de corriente. ¿Pero qué cambia? Uno, las polaridades, ¿no? Si aquí es más, aquí es menos, aquí es más con más. Las direcciones, entra y sale, entra y entra. ¿Qué es lo segundo que cambian? Que ustedes pueden ver ahí en los modelos, que ven diferente. Efectivamente, ¿no? Las expresiones son diferentes. Aquí es L por IL de 0 menos y aquí es B sub C 0 menos sobre S. Aquí es IL de 0 menos sobre S y aquí es C por B sub C 0 menos sobre S. Miren que aquí es como si fuera un dual, ¿sí? Aquí esa ecuación la ecuación que se tiene en el serie del inductor es la que se parece es decir, elemento por condición inicial lo tiene en el inductor y en el condensador, ¿sí? Y aquí en el inductor, modelo de condición inicial sobre S lo tiene aquí y lo tiene acá, como si lo estuviera cruzado. Pero entonces tengan mucho cuidado con esos modelos, ¿no? Pues no necesariamente hay que aprendérselos de memoria, los pueden consultar, pero entonces tengan mucho cuidado con esos modelos a la hora de transcribirlos, ¿no? Que cuando vaya a plantear el ejercicio, no se equivocar en colocar las polaridades y a colocar las ecuaciones, ¿no? Si de pronto le falla la memoria, puede consultar los modelos. Y que pues ustedes también ya saben, si de pronto no tienen acceso a los modelos,
ya saben cómo deducirlo, no cómo obtener los modelos de ahí. Y pues ya con eso tendríamos los modelos del inductor y el condensador. ¿Alguna pregunta? Entonces nos vamos a hablar de los modelos, pero tengan mucho cuidado y atención. Vamos a hablar de los modelos de la fuente independientes. Entonces eso es lo que vamos a hablar aquí de los modelos de la fuente independientes. ¿Sí? Modelos de fuente independientes. ¿A qué hace referencia los modelos de la fuente independientes? Que bueno, usted va a tener diferentes modelos, o bueno, dos tipos de modelos dependiendo de lo siguiente. Entonces, ¿a qué hace referencia? Primero, cuando usted tiene una fuente en el cual está en función de los escalones, es decir, ejemplo, usted tiene, por ejemplo, una fuente F1 de T que es unilateral, pero para que quede claro que es unilateral, por ejemplo, colocamos el UDT, puede ser UDT, UD menos T, básicamente es una fuente que se está accionando en un instante de tiempo, puede ser por UDT o por V menos T, es decir, que en un instante de tiempo suba encendida y luego se apaga, o que suba apagada y luego se encienda, pero si se dan cuenta, hay dos estados, pasó de estar apagada a encendida, o estar encendida apagada, ¿sí? Entonces es algo unilateral, ¿sí? Es algo unilateral porque en el instante que usted la aprendió es diferente al que usted, o sea, en el momento que usted pasa de un estado al otro, es decir, de prender apagado, apagado, a lo contrario, son dos estados totalmente diferentes. Donde estas, pues, F1 de T, pues puede ser cualquier tipo de fuente, ¿no? Una constante, un B sub 0, de T, por ejemplo, una fuente de C, o una sinusoidal, coseno omega T, puro de T, ¿sí? Entonces, pues simplemente cuando se va a pasar el modelo Laplace de esas fuentes así que vienen de esas fuentes así que vienen unilaterales, pues básicamente usted está haciendo la transformada de Laplace de una función unilateral. Usted está sacando la transformada de Laplace de una función unilateral. Donde nosotros dijimos que para nuestro caso en particular nos interesa el problema unilateral. ¿Sí? El problema unilateral no nos interesa problemas bilaterales porque no es un problema de régimen permanente. Entonces básicamente eso lo que va a tener aquí es un F1S. Y ya, lo que es la transformada de Laplace de su función. Lo que es la transformada de Laplace de su función. Siguiendo con estos ejemplos, pues podríamos hablar de un, no sé, de sub 0 sobre S, la transformada del coseno que es S, sobre omega cuadrado más S cuadrado, dependiendo de la transformada de Laplace que usted tenga las fuentes. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues usted puede encontrar fuentes en las cuales están modeladas por una función matemática. Son fuentes que son electrónicas y esa fuente matemática lo que le dice, ese formalismo matemático le dice es cómo se controla la fuente. Se la programa para que se prenda, se apaga, o usted mismo la prende, la apaga manualmente. Esa acción de que usted la prende, la apaga, si lo hace manualmente con el botón de la fuente, o que la tenga programada, pues usted la puede ver matemáticamente con esto. Es un momento en que usted la prendió, la apagó. El UDT recuerde que lo que me permite es acotar la función, porque recuerden, por ejemplo, UDT es una función que va desde 0 hasta, existe de 0 hasta infinito, como si le estuviera diciendo, pasó de estar apagado a encendido, o el UD-C, que es el caso contrario. Ahora, está el otro tipo de fuente, que es lo siguiente, que hace referencia a lo siguiente. Usted puede tener lo siguiente acá. Por ejemplo, imagínense el siguiente circuito, ¿sí? Imagínense el siguiente circuito, en un instante de tiempo, se tiene aquí una resistencia y un condensador. Por el momento no nos interesan los elementos, solamente concentremos en la fuente. Y usted tiene una fuente de continuo, de sub 0, una fuente continua de sub 0, ¿sí? Y ese es su valor de resistencia y condensador y ese en el instante t igual a 0, ¿no? Ese en el instante t igual a 0. Entonces, para t mayor que 0, ¿cierto? Para t mayor que 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir el t mayor que 0? Es decir, ese es después de accionar, porque existen dos tipos de análisis, antes de y después de. Ahorita vamos a entrar en detalle, ¿no? Ahorita vamos a entrar en detalle. O bueno, de una vez mencionemos, de una vez. El para t mayor que 0, ¿por qué se dice un para t mayor que 0? ¿Por qué hablamos de un para t menor que 0? Resulta y pasa que el circuito tiene un cambio. Los circuitos presentan cambios, tanto físicos como en topología. Switcheo, que se denota que el circuito que usted va a analizar es diferente el antes al después, o porque alguna fuente está cambiando. Entonces, mire que este interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2 en el instante t igual a 0. Es decir, antes de 0, te voy a colocar aquí primero los dos instantes en el orden. Entonces, existe un para t menor que 0, que quiere decir antes de. ¿Qué quiere decir el antes de? Es decir, antes de la acción del circuito, antes del cambio que se le presenta al circuito, ¿sí? En estos momentos, y ahorita vamos a interpretarlo mucho mejor qué quiere decir el antes de, y luego nos vamos para el t mayor que 0. El t mayor que 0 simplemente quiere decir el después de la acción.
Ahora, no necesariamente menor que 0 o menor que 0. Lo que pasa es que el ejemplo dice igual a 0. Puede que ese interruptor se accione en 1 segundo, en 2 segundos. Entonces, para términos, donde en el instante que se presenta un cambio. En el instante que se presenta un cambio. Para este ejemplo en particular, mayor que 0 o menor que 0. ¿Sí? Nosotros, en nuestros casos de Laplace, vamos a estudiar el fenómeno del circuito. ¿Qué le sucede al circuito cuando ocurre un cambio? Entonces, nosotros partimos de antes de cómo está el circuito antes y luego vamos a estudiarlo. Luego nos venimos para acá. ¿Qué va a pasar con el circuito después de la acción? Después de lo que sucede. Entonces, partiendo aquí, el para t mayor que 0, ¿qué quiere decir? Antes de 0 el interruptor estaba abierto y después de 0 entonces se va a cerrar. Entonces, para t mayor que 0 es decir, justo se cerró el interruptor y de 0 hasta infinito. ¿Cómo se va a comportar el circuito cuando se cierra el interruptor? Entonces, listo. Cerró el interruptor y el circuito que usted va a estudiar es este que está acá. ¿Sí? El circuito que usted va a estudiar es este. Y que sea lo que usted vaya a estudiar de ese circuito, ¿sí? Sea lo que sea que usted vaya a estudiar de ese circuito, bueno, aquí está el B sub 0, sea lo que usted vaya a estudiar de ese circuito, aquí, por ejemplo, usted lo que está diciendo, bueno, así ese es el circuito que me quedó para t mayor que 0. Ese es el circuito que me quedó en el dominio del tiempo. Listo, primero necesito saber cuál es el circuito que voy a estudiar. Listo, ese es el circuito que voy a estudiar. ¿Y dónde lo voy a estudiar? No lo voy a estudiar en el dominio del tiempo, sino en el dominio de Laplace. Entonces, en el dominio de Laplace, cuando la resistencia se da su modelo, el condensador tendrá su modelo, pero entonces usted, bueno, entonces voy a sacar la transformada de Laplace a la fuente. Y entonces ahí donde empiezan a entrar unas curiosidades y lo siguiente, bueno, dice, bueno, entonces la transformada de Laplace de sub 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la transformada de Laplace de sub 0? ¿Quién me dice? Resulta y pasa que ¿qué es B sub 0? Recuerden lo siguiente. ¿Qué es esa fuente? B sub 0, bueno, la fuente B sub 0, vaya la redundancia, es una fuente que hace esto, que tiene un valor B sub 0 y que va desde menos infinito hasta infinito. Si se da cuenta, la fuente siempre vale de sub 0. La fuente no está escalada por 1 de t ni nada de eso. Entonces, la transformada de Laplace de una función constante que está definida en todo el dominio no converge. ¿Sí se acuerdan? Esa función no converge, no tiene transformada Laplace. ¿Sí? No converge, no tiene transformada Laplace. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos no converge. ¿Cuál sí tiene transformada Laplace? La versión unilateral de esta función. ¿Cuál es la versión unilateral? Una de las versiones unilaterales es esta. La amarilla. Que está definido desde 0 hasta infinito o al revés, de menos infinito hasta 0. Entonces, la que sí tiene transformada Laplace sería un B sub 0 por U de t. Claro, para toda la diferencia. ¿Se acuerdan que esa no tiene transformada, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Resulta y pasa que esto es interpretación matemática. Una cosa es el mundo físico, otra cosa es el mundo matemático. ¿Por qué? Porque resulta y pasa lo siguiente. ¿Qué está viendo el circuito? Es donde entra la lógica acá. Entonces, mire, este punto aquí en verde y este otro punto en verde. Que es esto mismo que están acá. Estamos de acuerdo con eso. Y voy a llamar ese punto en verde, aquí esa polaridad que se va a llamar B sub X. En cambio acá, también. Entonces, ¿qué está viendo el circuito entre esos dos puntos de interés? En eso que estoy subrayando. ¿Cómo se comporta B sub X? ¿Cómo se comporta B sub X? Trayéndome ese eje un momentico, discúlpenme. B sub X, ¿cómo se comporta? Pues para t menor que 0 no hay tensión, ¿no? Porque esos dos puntos no hay tensión. La tensión de la fuente está aquí y acá, ¿sí? La tensión de la fuente pues se vendría entre amarillo y verde. Quiere decir que entre verde y verde no hay tensión. Quiere decir que antes de 0, pues B sub X es 0, ¿cierto? Y pues para t mayor que 0, B sub X asume el valor de B sub O. ¿Sí? Asume el valor de B sub O. Entonces, resulta y pasa que el circuito antes de 0 no está viendo una tensión. El circuito aquí entre estos dos puntos no está viendo una tensión y luego para t mayor que 0 está viendo una tensión. Se le conecta una fuente. Entonces, ¿cuál es la interpretación de conectar la fuente? La fuente, independiente del circuito, la fuente todo el tiempo estuvo encendida, ¿sí? En ningún momento dijimos que la fuente se prendió, se apagó en un instante. Diferente acá, que aquí es obvio que le están diciendo que la fuente se prende en 0 por el UDT. Si sea constante, sinusoidal. Aquí sí se nota que la fuente se prende en igual a 0. Aquí es diferente, aquí no se escala la función. Y si uno sabe desde el punto de vista de la interpretación del circuito, o sea, de la matemática, uno dice, pero es que eso no tiene transformado. Pues no se preocupe, porque es que mire que la interpretación es esta.
La fuente puede estar encendida todo el tiempo, pero cuando el circuito no está entendiendo que la fuente está encendida, sino que el circuito en estos puntos, donde se le conecta la fuente que está viendo, no está viendo una tensión, ya la está viendo. Entonces, se puede reinterpretar esto. Voy a escribirlo, voy a ponerlo acá. Se puede reinterpretar esta fuente de acá, ese así con el switch abierto, que se va a conectar entre dos puntos de interés, por ejemplo, entre esos puntos A y B, y puede ser con el switch que se cierre y otra con el switch que se cierre o que se abra, como lo quiera ver. Usted lo puede reinterpretar como esto. Se lo puede reinterpretar como esto. Como simplemente un B sub 0 por U de T. ¿Sí? Aquí lo puede reinterpretar como quién, como un B sub 0 por U de T. Entonces, para más, para menos, si en un instante, si para T mayor que el instante, o bueno, para T mayor de 0 o del tiempo que usted va a estudiar, usted llega a ver fuentes independientes que no tengan esto, el UDT o algo así, no se preocupe, no se preocupe, simplemente asúmalas como si tuviera el UDT metido. ¿Por qué? Porque esa es la interpretación del circuito. Esa es la interpretación del circuito. Claro para todos. Vamos a hacer echar un vistazo general del régimen transitorio. Entonces, por ejemplo, bueno, ese ejemplo que vamos a ver aquí a continuación, por ejemplo, aquí una fuente, una resistencia, condensador. Como tal no nos va a interesar los valores de estos señores, pero es como para que se entiendan muchas cosas que vamos a dejar claras. Y por ejemplo esa resistencia de acá. En el cual pues voy a cambiar de color el switch. Aquí tengo un switch que va a pasar de la posición 1 a la posición 2 en T igual a 0. Y aquí puedo tener una resistencia, poner valores, pero no me interesa como tal cálculo estos valores. Por ejemplo aquí un farad, estoy exagerando, bueno no estoy exagerando tanto. Y aquí hay un B sub C de T. Perdón, voy a poner un poquitico mejor. Y voy a poner una fuente, no sé, 6 volts. Ah, bueno, y aquí voy a colocar otra fuente para también estudiar lo que les dije. Sí, para estudiar lo que les dije. Aquí tendría, no sé, otra fuente de, voy a poner 9 volts. ¿Sí? 9 volts. Entonces vamos a mirar aquí este ejemplo. Vamos a hacer un recorrido total del circuito. Entonces vamos a sacar muchas conclusiones de acá que nos van a servir para los ejercicios. Entonces vamos a analizar B sub CT, que es nuestro problema como tal. Vamos a analizar B sub CT, que es nuestro problema como tal. Entonces, para este problema en particular, estamos viendo que el circuito, al parecer, va a sufrir un cambio en su estructura topológica. ¿Por qué? Porque ese switch lo que va a hacer es que este circuito va a cambiar su forma. Es decir, este condensador, cuando el switch está en la posición 1, va a quedar conectado con la resistencia y con la fuente. Por el otro lado, esa resistencia y esa fuente como que están conectados entre este punto de condensador, pero el otro no está conectado. Es decir, si solamente tengo un elemento o una rama conectada a un terminal y el otro terminal no está conectado, pues como si no lo tuviera en cuenta, ¿sí? No lo tuviera en cuenta, ¿sí? Como si no lo tuviera en cuenta. ¿Sí? Es como si eso no existiera por el momento, porque no están interconectados entre dos puntos. Entonces existen dos estados. Antes, es decir, en la posición 1 y luego la posición 2. Entonces ahí es donde viene el para T menor que 0. Entonces, para T menor que 0, vuelve y juega, es un antes de. Resulta y pasa que, ¿qué quiere decir el para T menor que 0? El circuito, el para T menor que 0 quiere decir, es un estado que va desde menos infinito hasta 0. Es decir, antes de llegar al 0, el circuito jamás ha visto un cambio. Entonces, para T menor que 0 es como menor que 0, es decir, nunca hizo un cambio. ¿Por qué? Porque por eso menor que 0. Porque el cambio es exactamente en 0, pero entonces desde menos infinito hasta 0, el circuito nunca hizo un cambio. Nunca hizo un cambio. Entonces, como nunca hizo un cambio, el para T menor que 0 yo lo puedo reescribir, yo lo puedo analizar como si fuera un circuito de régimen permanente. Estamos en un régimen permanente. ¿Qué quiere decir un régimen permanente? Pues el análisis tradicional de circuitos. ¿Sí? Análisis tradicional. Régimen forzado, régimen permanente. Es decir, como si el ejercicio le viene así, tal cual. Nunca ha visto usted que ese ejercicio existiera ese switch. ¿Sí? Entonces, para T menor que 0 es como si usted viera el circuito así. Voy a dibujar aquí un momentico. Entonces, el switch está en la posición 1. Está así.
esto aquí como abierto. Entonces el para t menor que 0, ¿qué quiere decir? Es como si el circuito estuviera así. Usted jamás se dio, usted nunca supo que, nunca le han dicho que el circuito, ese cable va a pasar ahora para acá. Usted lo vio así todo ese tiempo. Sí, usted lo vio así todo ese tiempo. 6 volts, un ohm, un farad. Ese es el circuito que usted está viendo. Sí, ese es el circuito que usted está viendo, diferente al que voy a analizar, ¿no? Este es el circuito que usted está viendo. 9 volts, y aquí está B sub C de T. Listo. Ese es el circuito que usted estudia para tener que cero. Jamás ha visto un cambio. Es decir, que usted no está viendo que ese cable se le va a pasar para acá. En ningún momento lo está viendo. ¿Sí? Por eso se llama un régimen permanente. Ahora, como estamos en régimen permanente, ahora sí, ahora voy a estudiar el circuito. Voy a estudiar el circuito. La tensión, voy a calcular B sub C de T. Voy a calcular B sub C de T ahora sí. ¿Cómo lo calculo? Ah, estoy en régimen permanente. Y en DC, dos cositas. Estoy en régimen permanente y en DC. Entonces, en régimen permanente y en DC, el condensador se puede remolar de otra forma. ¿Ustedes qué opinan? El condensador en régimen permanente, cómo se comporta? Como circuito abierto. Efectivamente, el condensador en régimen permanente y en DC se comporta como circuito abierto, ¿sí? Entonces eso se va a comportar como circuito abierto. Un momento, voy a escribir aquí mejor esto. Y aquí estaría mi B sub C de T, ¿sí? Y aquí estaría mi B sub C de T. Entonces el circuito está en régimen permanente. Si mi circuito está en régimen permanente, ¿cierto? Y listo. Eso. Pero siempre se puede comportar como circuito abierto. ¿Qué opinan ustedes? Resulta y pasa, y eso lo dijimos ya anteriormente, esto siempre es cierto siempre y cuando usted no le obligue a pasar una corriente del condensador, como una fuente de corriente, que el flujo de corriente es obligado. Si aquí si esto fue una fuente de corriente, esto no es circuito abierto ni por el berraco, porque no se cumple ¿cómo es que es el principio de la conservación de la carga? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ahora, listo, y aquí uno dice que si CDT pues va a ser igual a 6 volts, ¿no? Eso es claro para todos, ¿no? Que esta tensión es la misma que está acá. Ahora, hay una cosa que quiero preguntarle a ustedes, no, para los que vieron transitorios, o cómo lo vieron. No sé si usualmente una vez, cuando ustedes dicen, cuando lo vieron por ahí en circuitos 1, ah, no, esto, T menor que 0, voy a calcular B sub C de T, y una vez le ponen aquí el nombre, voy a colocarlo aquí en una flechita, una vez le ponen este nombre, B sub C de 0 menos. ¿Estamos de acuerdo? De una le ponen este nombre, una vez, eso es B sub C de 0 menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí hacían esto una vez así? Sí, yo sí. Eso no siempre es cierto. Tengan mucho cuidado que esto no siempre es cierto. Eso es una costumbre que tienen los textos. ¿Por qué? Porque siempre en todos los ejemplos que usted ve en los textos es con fuentes en continua. Claro, en continua ya veremos por qué se traen a decir esto, pero no lo hagan acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no siempre se va a tener fuentes de continua en T menor que 0. O sea, no siempre va a tener fuente de continua en T menor que 0. Entonces, si poner esto una vez acá no es recomendable, ¿sí? Los textos lo hacen porque siempre en DC, pero es que usted no siempre en los ejercicios que vamos a ver acá, para T menor que 0 va a tener un DC. Entonces, por eso es que una vez ponen este nombre. Entonces tengan mucho cuidado que de empezar a colocar B sub C de T. B sub C de T. B sub C de T es igual a 6 voltios. Es decir, la función de la tensión del condensador. Y esa función, ¿cómo es? Entonces grafiquemos. Pues es una función B sub C de T. Entonces les invito a que le hagan control de suprimir ahí a esa orden, a lo de eso del B sub C 0 menos. Es una tensión que viene hasta aquí y antes de cero, ¿no? No toca el cero, sino antes de cero, pero bueno. Ya sabemos que aquí sí puedo, con la tensión del condensador sí puedo poner aquí el cero. Ya ahorita vamos a ver por qué. Recuerden que esta función, esta tensión del condensador, ¿cierto? Esta tensión del condensador, este B sub z es una función que va desde menos infinito hasta cero. Hasta antecitos de cero, porque miren que estamos en t menor que cero, ¿no? T menor que cero, es decir, antes del cero. Entonces, pues, desde ese punto de vista yo no debería rellenar el cero, pero ya ahorita miramos por qué se lo puedo rellenar. Entonces, lo que va a suceder es que listo, el condensador no permite cambio brusco de tensión. ¿Y eso qué quiere decir? Que el condensador, el B sub C de 0 menos, es igual al B sub C de 0 más.
Es decir, justico antes de acercarme al cero, la tensión tiene que ser justico después de que me aleje del cero. Es decir, justico antes de que llegue al t igual a cero, la tensión va a ser igual a justico antes después del cero, porque el condensador no permite cambio brusco de tensión. Entonces, por esa razón, yo puedo aquí pintar este punto acá, la función es continua. ¿Y por qué cero? ¿Por qué dije B sub C 0 menos? ¿Por qué no dije B sub C, no sé, 2 menos, 3 menos, o lo que sea? Porque en t igual a 0, porque en t igual a 0 es donde está ocurriendo el cambio en el circuito, ¿sí? En t igual a 0 es donde está ocurriendo el cambio del circuito. Entonces, B sub C de 0 menos, ¿quién es? B sub C de 0 menos, ¿quién es? Pues es agarrar la función B sub C de t evaluada en t igual a 0 menos. Entonces, ¿cuánto vale esa función evaluada en 0 menos? 6 volts, que es el mismo B sub C de 0 más. ¿Por qué? Porque es que el condensador guarda esa memoria ahí. ¿Sí? El condensador tiene memoria. ¿Sí? Entonces guarda esa información después. Y gracias a esa condición de continuidad, entonces para t mayor que 0 ya tengo como el punto de inicio de la función que voy a obtener para t mayor que 0. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado que, por ejemplo, no siempre colocar, en los textos una vez cuando pintan eso aquí en el circuito, una vez ponen, B sub C 0 menos acá. No colocarlo, sino el B sub C de t. O sea, calcularse un B sub C de t y luego lo evalúa en t igual a 0 menos o en t igual donde lo necesite. ¿Sí? O en t igual donde lo necesite, ¿no? Dependiendo de dónde esté el cambio. ¿Claro para todos? ¿Hay alguna pregunta? Claro, profe. Ahora entonces nos vamos a ver qué sucede en el circuito para t mayor que 0. Entonces, para t mayor que 0, resulta y pasa que ahora el switch va a pasar de la posición 1 a la posición 2, y eso quiere decir, y ya no es el mismo circuito, vamos a estar activando cada rato. Eso quiere decir que el circuito que usted, desde 0 hasta infinito, el circuito va a ser así a continuación. El circuito que usted va a analizar desde 0 hasta infinito es este. ¿Sí? Entonces, acabó una cosa. ¿Por qué? Quiere decir, se cambió el interruptor y ahora, ¿cómo va a evolucionar ese circuito? O sea, ¿cómo se va a comportar? O, por ejemplo, la tensión del condensador. ¿Cómo se va a comportar desde 0 hasta infinito? ¿Será que cómo va a ser esa tensión del condensador desde 0 hasta infinito? ¿Sí? Desde 0 hasta infinito. ¿Qué va a suceder con ese condensador, con esa tensión? Entonces, como una lógica, es lo siguiente. Una lógica de esto es lo siguiente. Entonces, el circuito va desde 0 hasta infinito. Entonces, si nosotros hablamos de un régimen permanente, es cómo estudiar ese circuito en régimen permanente. Entonces, voy a estudiar ese circuito en régimen permanente. Es decir, ¿para dónde se va el condensador? ¿Para dónde se va el condensador? Entonces, estudiando ese señor en régimen permanente, vamos a traer un poquito por acá. Entonces, bueno, dos cosas. Primero, en régimen permanente, vuelve y juega. Este condensador quedaría el circuito abierto, ¿sí o no? ¿Y el B sub C de t cuánto es? Pues esta tensión sería, aquí, pues la corriente es 0 amperes, ¿cierto? Por lo que aquí hay 0 volts. Entonces esa tensión coincide con acá. Entonces B sub C de t también son 9. Es la misma la fuente, 9 volts. Entonces gráficamente, ¿cuál es la lógica del circuito? O de la tensión del condensador. La lógica me dice que, bueno, listo. Y vamos a compararlo con, vamos a hacer dos gráficas para cuál es lo que hay que hacer y cuál es el error. B sub C de t, t, B sub C de t y t. Entonces el circuito me dice, para t menor que 0, su fuente está de un valor que vale, dice que 6 volts, y luego va a pasar a 9 volts. ¿Sí? Resulta y pasa, y bueno, voy a llevar esa gráfica dos veces más bien, ya que está hecha. Resulta y pasa lo siguiente. Cris. Resulta y pasa lo siguiente. Que entonces, a mí lo que me está diciendo, bueno, aquí son 9 volts. A mí lo que me está diciendo este cambio es que listo, la tensión del condensador pasó de 6 volts a 9 volts. No obstante, el condensador no hace esto. El condensador no va a pasar de 6 volts a 9 volts inmediatamente. ¿Sí? El condensador no hace este brinco así brusco. Suponiendo que me quedó bien. Muy bonito.
El condensador no va a pasar de 6 volts a 9 volts así inmediatamente. Eso es un error. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Porque lo que vimos, ¿no? El condensador no permite cambios bruscos de tensión. Entonces, en el instante de t igual a 0 sigue valiendo 6 volts. Él no va a pasar de 6 a 9 automáticamente. Entonces, aquí no puedo decir eso. El condensador va a tener el régimen permanente, me dice que entonces, después de mucho tiempo, pues el condensador se adapta a esa nueva tensión, a 9 volts. Lo que pasa es que el condensador, pues va a llegar a esa tensión, pero él tiene un tiempo. Él no va a pasar de un momento a otro a eso, sino que él va a empezar a hacer eso así. El condensador aumenta su valor hasta los 9 volts, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esta es la respuesta del condensador a los cambios. El condensador tiene una inercia. El condensador no es que no, de 6 a 9 una vez, no. Él tiene en su respuesta a ese cambio de esta forma, en un tiempo de adaptación, una respuesta natural a los cambios, una respuesta natural a los cambios. ¿Cómo él se adapta? La inercia del condensador a los cambios. Entonces, ¿cómo es la inercia? ¿Cómo va a responder a su nuevo estado? Entonces, es lo que nosotros con Laplace vamos a empezar a estudiar. ¿Cómo vamos a pasar de este estado a este otro estado? ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a pasar de este estado a este otro estado, ¿no? Entonces, en el cual, entonces para T mayor que 0, el condensador va a tener dos tipos de, yo lo puedo representar como la suma de dos funciones. Una función que es la forzada, más una función que se llama la natural. La forzada hace referencia al comportamiento en régimen permanente, no valor donde se va infinito, es decir, después de un tiempo ocurrió un fenómeno de adaptación, un transitorio, es lo que se llama un régimen transitorio, ese pedacito de acá, lo que se llama es el transitorio. Es algo que va a desaparecer. Es una función que desaparece. Esa función de adaptación de aquí hasta acá es el transitorio, que es la respuesta natural. Y eso aquí es la respuesta natural. Es decir, como el transitorio. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estudiar con Laplace. ¿Cómo vamos a obtener esa función de acá, esa función natural, esa función de adaptación es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar en Laplace? ¿Cómo obtener esa expresión? ¿Cómo obtener esa expresión en dominio del tiempo de toda esa gráfica? ¿Sí? Obtener la expresión en dominio del tiempo de toda esta gráfica que me permita modelar esto. Aquí pues, porque ya uno sabe que este comportamiento tiene ese estilo, pero esa función nosotros la vamos a obtener en Laplace, que esa es la idea de Laplace, obtener esa función y gracias a la función poder graficar. Entonces recuerden que eso, cuando un circuito que tiene resistencia e inductores y hayan cambios, así sean por switch o por fuentes, se va a presentar siempre un régimen transitorio, ¿no? Él se va a presentar como un régimen transitorio. Se presenta el régimen transitorio, donde ese régimen transitorio pues va a durar 5 constantes de tiempo. 5 octavos, según pues, eso es un punto de vista, el 5 octavos como lo más clásico. Otros dicen 6 octavos, 3 octavos. Siempre, pues, yo lo he tratado con 5 octavos y pues me funciona. Donde estado constante de tiempo y si usted no la conoce, en la plaza se la arroja a usted, la constante de tiempo. Entonces, a lo que quiero llegar es que usted, parte de ese circuito es el circuito que usted va a estudiar, ¿sí? Este es el circuito que usted va a estudiar y a partir del estudio que usted haga ese circuito obtiene esa función acá. Eso acá, este análisis de régimen permanente es algo que es del dominio del tiempo. Es algo que se hacía en circuitos 1, eso es el análisis clásico. Nosotros no vamos a hacer eso siempre, ¿no? Lo podemos hacer como para inspeccionar que lo que estamos haciendo en Laplace está bien, pero para eso está el teorema del valor final y el teorema del valor inicial, ¿sí? Entonces, eso es algo que usualmente se hace en Laplace para corroborar para dónde se va el circuito en régimen permanente. Si lo que yo calculé a mano coincide con el circuito. Pero eso es un análisis del dominio del tiempo, ¿no? Eso es un análisis neto del dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque de ese circuito yo no voy a pasar a eso, a régimen permanente, y luego voy a estudiar el régimen natural, como se hace en circuito de uno, sino que ese circuito, listo, ese es el circuito que voy a estudiar. Ahora, me voy al dominio de Laplace, al dominio de S, y a partir del dominio S, a partir del dominio S es que yo voy a tratar de conseguir una función en el dominio S, y obtengo esto. Y obtendría eso. O sea, a partir en Laplace, a partir de Laplace, la tarea de Laplace es obtener esto de una manera más fácil. Obtener esto de una manera más fácil sin hacer estos análisis del tiempo. Entonces ahí donde yo les decía, entonces, si usted sabe para T mayor que 0 en el dominio S, ¿no? Para T mayor que 0 en el dominio S, y nos va a quedar claro que lo que usted va a estudiar es esto. Porque eso es lo que vamos a estudiar porque lo demás no está conectado, ¿no? Lo demás no está conectado, entonces no influye en los cálculos. El circuito que vamos a estudiar es este. Por lo que entonces, por ende, en Laplace, bueno, no voy a entrar en detalles con el condensador, sabemos que el condensador va a tener un modelo, puede ser serio, un modelo paralelo,
Por ejemplo, aquí el modelo serie, la resistencia y la fuente. ¿Sí? La resistencia de la fuente. Ahorita no voy a entrar en detalles a esto. Entonces, lo que yo les decía, si para t mayor que 0, en el dominio de S, usted está t mayor que 0 y sale el dominio de S, la fuente no tiene el UDT, no se preocupe. Usted simplemente es como decir esto. Recuerden que para t mayor que 0, eso yo lo puedo ver como un 9 por UDT. Entonces, esto es lo mismo que decir 9 sobre S, perdón, 9 sobre S, volts y todo lo demás en el dominio de Laplace. Y todo lo demás que está en el dominio de Laplace. Entonces, lo que quería que quedara claro era esto. Que para t mayor que 0, si su fuente no tiene el UDT, con esa interpretación, con ese análisis de aquí ya sabemos que, bueno, para t mayor que 0, el dominio de S no importa que no sea el UDT, estoy para t mayor que 0, yo puedo ver eso como si fuera unilateral. Yo puedo ver eso como si fuera unilateral, no me importa que no lo tenga. No importa que no lo tenga. ¿Preguntas? Eso de aquí, del B sub CT, ¿por qué es tan importante? Entonces, imagínense el siguiente ejemplo. Otro caso, voy aquí a rayar esto acá. A lo que me quería referir a lo siguiente. Entonces, imagínense que usted tiene ese ejemplo acá. No me quedó tan bien dibujado. Listo. Sí, tal cual. Y lo mismo un switch aquí que va a pasar de esta posición a la otra en t igual a 0. Eso va a tener un valor de 2 ohms. Pero realmente no es que me interesen estos valores, sino que ahora veamos esto. Eso es B1 de t, donde B1 de t, ¿quién es? No se va a poner 12 coseno de t. 12 coseno de t. Sí, 12 coseno de t. Entonces, para t menor que 0, entonces, ¿cuál es el circuito que vamos a estudiar? Para t menor que 0, el circuito que vamos a estudiar, pues es el mismo, pero entonces recuerden que estamos en régimen permanente, ¿sí? Aquí estamos en régimen permanente, y pues sí que aquí en régimen permanente con sinusoidal, pues el condensador no se comporta como circuito abierto. Pero entonces la tensión del condensador, por ejemplo, la tensión del condensador B sub CDT, aquí recuerden que ponemos B sub CDT, no B sub C0 menos, ¿no? Entonces, para T menor que 0, ¿cuánto vale el B sub CDT? El B sub CDT coincide con el de la fuente, ¿sí o no? ¿Sí? Coincide con el de la fuente. Por lo que entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para T menor que 0, aquí sería esto acá, la tensión del condensador hace esto. Uy, perdón. Es una función cíclica, ¿sí o no? Bueno, intenta de función cíclica. Entonces, ¿y dónde ocurrió el cambio? Mire que la función del condensador está cambiando todo el tiempo, ¿no? Desde menos infinito hasta cero, la tensión del condensador está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Está cambiando todo el tiempo. Entonces, como el cambio es en cero, me interesa la condición en dónde. En cero. Entonces, donde yo digo que, bueno, B sub C de 0 menos ese valor B sub C de t en t igual a 0 menos, que es lo mismo que decir 12 coseno de 2 por 0, que es lo mismo que decir 12 volts, ¿sí? 12 volts. Que ese sí es mi verdadero B sub C de 0 menos, ¿sí? Ese sí es mi verdadero B sub C de 0 menos. Entonces, ¿por qué no colocar B sub C? ¿Por qué, como les dije, en los libros colocan una aquí el B sub C de 0 menos? Pero ¿por qué no se coloca? Porque es que lo que pasa es que en régimen en continua, el B sub C de 0 menos es el mismo B sub C 1 menos, de menos 2 menos, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por eso de una vez colocan B sub C 0 menos, porque todo ese valor es lo mismo, ¿no? Ese punto aquí que vale B sub C 0 menos, es todo esto acá. Todo el tiempo esto vale B sub C 0 menos. Aquí diferente, ¿no? El B sub C 0 menos diferente al B sub, no sé, 1 de menos, B sub 2 de menos, y así sucesivamente. Entonces, para que quede claro por qué no colocar de una vez B sub C 0 menos. ¿Claro para todos? Y a empezar con el ejemplo, y ustedes me van a disculpar un poquitico el desorden.
lo voy a poner acá, y es esto. Las fuentes dependientes, los modelos de las fuentes dependientes. Para que quede claro, las fuentes dependientes no se van a... Si usted tiene, por ejemplo, una fuente dependiente de 3 b sub 0 de t, eso en el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace, usted simplemente la va a ver como quién. Pues como 3 b sub 0 de s, ¿sí? Como 3 b sub 0 de s, en el dominio de s. No cometa el error de decir que, por ejemplo, que usted le va a calcular la transformada de sub 0 de s, ¿no? Que, por ejemplo, diga algo como que no, esto es 3 b sub 0 de s sobre s. No cometa ese error, eso es un error. No, si así dice 3 b sub 0 de t, en el dominio de Laplace, 3 b sub 0 es, ya, así de sencillo. Las fuentes dependientes si no tienen esto que estamos estudiando acá, por eso coloqué aquí modelos de fuentes dependientes. Fuentes dependientes no tiene así una transformada o algo así por decir. Para el circuito de la figura, calcular B sub C de t para todo instante de tiempo. Bueno, uno dirá, bueno, ¿por qué me dicen todo instante de tiempo? ¿Será que hay algo extraño aquí en el circuito? Entonces empecemos a mirar. Tengo una fuente independiente de 12 volts en corriente continua, resistencia de 2 ohms, un condensador aquí de 0,5 farads. Resistencia, aquí está el problema que me están pidiendo de sucede, y aquí hay un switch. Y aquí hay un switch. Entonces ese switch me está diciendo, ¿ese switch qué está haciendo? El switch va a pasar de la posición 1 a la posición 2 en el instante t igual a 0. Entonces lo que tenemos que estudiar es que al hacer este switcheo, pasar de la posición 1 a la posición 2, y cuando el interruptor pasa de este lado hacia el otro lado, el circuito está sufriendo algún cambio, ¿no? Y si el circuito aparentemente sufre algún cambio, hay que analizar el régimen. Ahí sí vamos a ver un régimen transitorio. Entonces, primero hay que empezar a mirar el circuito, notar si de verdad hay un cambio y vamos a ver cómo nos va acá. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va acá. Entonces, solamente presenta este cambio acá, porque la fuente no tiene aquí VTs ni nada por el estilo y no hay más switcheos. Entonces, el circuito que voy a subir es este. El circuito que voy a subir es este. Entonces, el instante del cambio es t igual a 0. ¿Sí? En t igual a 0 va a ocurrir algo en el circuito. Entonces, hay que analizar qué pasa antes y qué pasa después. Entonces, arranquemos. Primer instante de estudio es para t menor que 0. Y como no, para t menor que 0 yo nunca hice un cambio, voy a hablar que el análisis del circuito va a ser un régimen permanente. Va a ser un análisis de régimen permanente. Por lo que entonces el circuito que voy a estudiar para t menor que 0 es el que les voy a mostrar a continuación. Bueno, la fuente, la resistencia, como si yo nunca hubiera visto ahí un interruptor, condensador acá, ¿sí? Condensador acá, eso acá, y esa resistencia, ¿no? Y esa resistencia, ¿sí? Tal cual. La fuente 12 volts, ¿sí? La fuente 12 volts, 2 ohms, la resistencia es 1 ohm, y esto es 0,5 faradios, y mi tensión, y la tensión donde está mi problema de estudio, ¿no? De sub CDT. Entonces, ese es el circuito que voy a estudiar para t menor que 0, ese es el que voy a estudiar. Ahora, como soy un régimen permanente, entonces yo puedo remodelar el circuito de la siguiente manera. Primero, ya sabemos que esa resistencia de aquí no está haciendo nada, ¿sí? No está aquí conectada con ese circuito, entonces yo puedo ignorar esa resistencia, ¿sí? Y lo puedo sacar del análisis. Y que entonces es como si yo estuviera viendo el circuito a la derecha, solamente fuente, resistencia y condensador. Pero que en régimen permanente yo puedo asegurar algo. El condensador se va a comportar como circuito abierto, al que no le estoy obligando a pasar. No hay una fuente de corriente aquí que me le esté obligando a pasar. Entonces, en régimen permanente, el condensador se comporta como circuito abierto. Entonces, aquí tengo los 12 volts. Aquí estaría B sub C de T. O no B sub C 0 menos, sino B sub C de T. Aquí estaría mi resistencia de 2 ohms. Y como es señal el circuito abierto, por aquí van a pasar 0 amperes, 0 volts. Y B sub C de T, entonces, ¿cuánto va a dar? B sub C de T es la misma tensión de la fuente, entonces sería 12 volts. B sub C de T es 12 volts. Ahora, el instante del tiempo, el cambio donde lo voy a ver, el cambio donde va a ser, en T igual a 0. Entonces me interesa analizar justico antes del cambio, qué va a suceder con la tensión del condensador, que es justico antes después lo mismo. Entonces quiere decir
que yo voy a decir que B sub C de 0 menos, pues es agarrar la función B sub C de t, evaluada en t igual a 0 menos. Entonces, ¿cuánto es esa función evaluada en 0 menos? Entonces, si no lo veo así claro, rápidamente hacemos la gráfica. B sub C de t, y t, esa es una función que es válida desde menos infinito hasta 0. Con la tensión del condensador yo puedo decir que me puedo venir hasta el 0 sin ningún problema. ¿Sí? Yo me puedo venir hasta el 0 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el condensador, pues por la continuidad, ¿no? El condensador no permite cambios bruscos de tensión. Entonces, antecitos del 0, esto es una función constante. ¿Y cómo se grafica una función constante? De esa manera, ¿no? Pero que solamente va hasta 0, porque eso es de menos infinito hasta 0. Y esos son 12 volts. Entonces, B sub C 0 menos es antecitos de 0, son 12 volts. Y eso es lo mismo que decir el B sub C de 0 más. Y como son iguales, entonces yo puedo pintar aquí esta continuidad. Yo puedo pintar eso acá. En el circuito, aquí esa tensión es continua. Entonces, listo. Eso fue todo el análisis que vimos para T menor que 0 en régimen permanente. Ahora vamos a ver si realmente hay un régimen transitorio. Es decir, si el condensador... La variable de interés B sub C de T. Para T menor que 0 está este circuito aquí donde está el B sub C de T. Ahora lo que tengo que mirar que si para T mayor que 0, ¿qué va a suceder con el condensador? ¿Será que el condensador va a ver el mismo circuito o a un circuito diferente? Si el condensador ve el mismo circuito, pues no hay un régimen transitorio, pero si el condensador ve un circuito totalmente diferente, va a haber un régimen transitorio porque está habiendo un cambio. Entonces, para T mayor que 0, el interruptor va a pasar de la posición 1 a la posición 2, lo cual va a provocar el siguiente circuito. Entonces, vamos a traer eso acá. Va a provocar que el circuito se da de la siguiente forma. Bueno, eso de aquí lo puedo ir borrando. Sí, eso de aquí lo puedo ir borrando. Sí, esa línea amarilla pues lo voy a borrar por ahora. Y ese palo de acá, pues ese interruptor, eso que va a hacer eso ahora sí. Ahora, para T menor que 0, el condensador está conectado con una resistencia y una fuente. Y para T mayor que 0, ahora el condensador está conectado con una resistencia y un ohm. Entonces, el circuito que está viendo el condensador para T menor que 0 es totalmente diferente al circuito que está viendo para T mayor que 0. Entonces, el circuito está viendo un cambio. El B sub C de T está viendo un cambio. Entonces, por lo que aquí voy a ver un régimen transitorio. Por lo que entonces voy a ver un régimen transitorio. Y como eso no está conectado, ¿sí? Como eso no está conectado al condensador, entonces yo puedo aquí ignorar esa parte, ¿sí? Es decir que entonces el circuito que voy a estudiar para T mayor que 0 es simplemente eso que está acá. ¿Sí? Perdón. El circuito que realmente voy a estudiar para T mayor que 0 es este que está acá. No tengo que incluir la fuente, pues porque no está conectada ni esa resistencia de 2 ohms. Entonces voy a tener aquí 0,5 farads, ¿sí? Y una resistencia de 1 ohm. Y aquí está mi tensión B sub C de T. Entonces lo que va a suceder es que voy a analizar qué pasa con B sub C de T para T mayor que 0. Entonces, ¿cómo hace la función B sub C de T para T mayor que 0? Entonces, lo que vamos a analizar es ese circuito, ese es el circuito de estudio, el circuito que vamos a estudiar para T mayor que 0. Pero que este circuito aquí que les estoy presentando es el que me quedo en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo. Entonces, ahora me voy ahora sí, para estudiar el circuito de comportamiento de B sub C de T, no lo voy a hacer en el dominio del tiempo, sino que me voy a ir para el dominio de ¿quién? De S. Entonces, en el dominio de S. Entonces, vamos a pintar las polaridades un momentico de los puntos de conexión del condensador. Bueno, los otros colores que saco más chéveres. El más aquí con esto de acá. Y el azul ese que está acá. Entonces, que es lo mismo que voy a pintar aquí. Este punto en azul. Un poquito más abajo. Y el punto en morado. Aquí viene arriba. Entonces, entre los puntos y morado está conectada una resistencia y un ohm. Por ahora no voy a pintar el condensador. Ahora, ¿será que yo puedo en el dominio de Laplace la resistencia pasarla así tal cual o tengo que agregarle algo adicional a la resistencia? La resistencia en el dominio de Laplace tengo que agregarle algo o queda igual tal cual como está en el dominio del tiempo. Igual. Queda igual. Queda igual. Y entre los puntos, ahora entre los puntos
fucsia y azul, pues listo, ahora voy a tener un B sub C de S y aquí saliendo de acá un I sub C de S. Un I sub C de S. Y el condensador en el dominio de Laplace tiene dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Modelo serie o modelo paralelo. Cualquiera de los módulos me tiene que funcionar. Entonces vamos a tratar de resolver el problema por los dos módulos, por el modelo serie y el modelo paralelo. Empecemos con el modelo serie. El modelo serie tiene, bueno, condensador y fuente dependiente. Y acuérdense aquí, más con más, menos con menos, de suceso 0 menos sobre eso. Entonces aprendamos eso rápidamente. Entonces yo sé que, listo, tengo condensador y una fuente dependiente en el cual el condensador en el dominio del tiempo es C y en el dominio de Laplace, ¿quién es? 1 sobre SC, que es lo mismo que decir 1 sobre S por un medio que es 0,5, entonces es lo mismo que decir 2 sobre S. Para practicidad voy a cambiar un momentico la S, voy a utilizar la S cursiva que usualmente utilizan con Vila. Entonces 2 sobre S y esto se va a llamar ohms. La fuente, ¿cuánto vale ahora la fuente? Entonces, recordemos la tensión. El modelo serie. Si aquí sale el más, el primer signo que tenemos que encontrar, ¿cuál sería? Más. El más. Entonces, vuelve y juega. Más. El primer signo que tenemos que encontrar aquí es el más, y aquí baja el menos, y eso vale de sub C de 0 menos sobre S. De sub C de 0 menos sobre S. Entonces, reemplazando, voy a colocarlo aquí al ladito. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es reemplazar. ¿Y qué es lo que voy a reemplazar? Entonces, ¿cuánto vale de sub C de 0 menos? ¿Cuánto vale de sub C de 0 menos? Ah, no, mentira, la corriente de condensador no viene en esa forma. La corriente de condensador realmente viene bajando acá. Uy. Corriente de condensador viene haciendo eso, perdón. Lo mismo acá, bueno, pero no es necesario estarlo pintando cada rato. ¿Eso cuánto es que vale? B sub C 0 menos sobre S, B sub C 0 menos 12, entonces es lo mismo que decir 12 sobre S. Entonces, en el dominio de Laplace, lo que tengo que calcular es B sub C de S. Entonces, tengo que calcular B sub C de S. Voy a calcular B sub C de S. ¿Y cómo calculo B sub C de S? Bueno, pues primero, pues yo sé que esta tensión es la misma que está acá. Aquí estoy viendo B sub C de S. Por leyes básicas, sé que entonces la corriente que viene por acá se llama B sub C de S sobre 1, ¿no? B sub C de S, la corriente. Tensión sobre esto. Y ahora simplemente aplico leyes básicas. Ley de tensión de Kirchhoff. La ley de tensión de Kirchhoff, ¿qué es? Entonces, más B sub C de S menos 12 sobre S más, perdón, 2 sobre S por la corriente. ¿Y la corriente quién es? B sub C de S, y eso es igual a 0. Entonces, B sub C de S, vamos a factorizar un poquito la cosa. ¿Factor de quién? De 1 más 2 sobre S es igual a 12 sobre S, ¿cierto? Entonces, B sub C de S pues va a ser igual a S más 2 sobre S, perdón, factor de quién, y eso va a ser igual a 12 sobre S, por lo que las S y las S se me cancelan, y finalmente tengo que B sub C de S es igual a quién, a 12 sobre S más 2, y es lo que nosotros dijimos en la filosofía de Laplace. ¿Cuál es la filosofía de Laplace? El problema que usted va a resolver en Laplace, ¿qué es? Es un modelo, es el problema que usted va a solucionar en Laplace, que es un circuito al final que le va a arrojar una función polinomial de polinomio S, es una función de Laplace del dominio S. Entonces lo que va a obtener es una expresión de la variable que tiene que calcular, que es, en este caso sucede eso, o de la variable que va a calcular. Lo que le decía Laplace allá cuando hablamos de la transforma Laplace, que la filosofía es obtener
una función de la variable que necesito estudiar en el dominio de S, y a partir de esa función, ¿qué voy a hacer ahora? Hacer transformada inversa y obtener B sub C de t. Que habían dos formas, ¿no? Que por la definición, que es la integral, que pues no vamos a trabajar con eso, y la otra que es representar esa función de manera simplificada, ¿no? De manera simplificada, por medio de fracciones simples. Por medio de fracciones simples. Pero entonces, pues, esta transformada acá se parece a algo, ¿no? Si la ven por acá, ¿a qué se parece esa transformada? Si no la recuerdan, recordemos esto acá. La de la exponencial. Efectivamente, si en el dominio del tiempo usted tiene e a la menos at, en el dominio de ese, ¿quién tiene? Por u de t, ¿no? Ese es 1 sobre s más a. Entonces el b sub c de s, tengo que decir 12, factor de quién? De 1 sobre s más 2. Entonces cuando usted pasa al dominio del tiempo, b sub c de t, ¿quién es? 12 por e a la menos 2t por u de t. Vos. 12 e a la menos 2t por u de t. Vos. ¿Sí? 12 e a la menos 2t por u de t. Vos. Ahí está. Entonces mi expresión en el dominio del tiempo. Aquí está mi expresión en el dominio del tiempo. ¿Sí? Y esta función de aquí es válida para t mayor que 0. En este caso, como la expresión es directa, entonces yo puedo ir contando la transforma y obtener esto. Lo otro que tiene que aplicar, si la expresión es un poquito más compleja, hubiera sido fracciones parciales. ¿Sí? Hubiera sido fracciones parciales. Pero igual eso, pues, eso va a depender pues, de cómo sea la expresión del dominio S. Ahora, le está preguntando B sub C de t para todo instante de tiempo. Entonces, B sub C de t me lo puede expresar de dos formas. Lo voy a copiar acá, qué pena el desorden. Entonces, ustedes me pueden expresar B sub C de t forma número 1, por una función por parte. Entonces, B sub C de t le va a ser igual a ¿quién? 12 para t menor que 0. Y esa función de acá, esto 12 e a la menos 2t, si quieren colocar por u de t, y eso es para t mayor que 0. Y vos, ¿no? Ustedes me pueden expresar la función u de t de esa forma, ¿no? Por una función por parte, porque me la están viendo para todo instante de tiempo, es decir, desde menos infinito hasta infinito. O la segunda forma, pues en función de los escalones, es decir, b sub c de t le va a ser igual a 12 por u de menos t más 12 e a la menos 2t por u de t, y esto es 2. Cualquiera de las dos formas es válida, como a ustedes les parezca más cómodo expresarlo. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿ok? Entonces me pueden expresar esa función b sub c de t, ¿sí? Me la pueden expresar de esta forma, por una función por partes o por medio de la función de escalón, como se les parezca más cómodo. Y si nosotros graficamos eso, ¿qué quiere decir esa gráfica? Esa gráfica, ¿qué me va a arrojar? Entonces eso sería b sub c de t y t. Entonces la gráfica me dice que para t menor que 0 vale 12. ¿Y cuánto es el régimen permanente? ¿Cuánto es el régimen permanente? Si lo miramos desde el circuito, sabemos que es 0 Gauss, ¿no? Porque pues no hay fuentes, ¿sí? Porque no hay fuentes. ¿Cómo lo puede corroborar usted el régimen permanente? Entonces recuerde que el B sub C infinito, ¿quién es? El límite, cuando S tiende a 0, ds, ds, por B sub C de S, que le tengo que decir el límite cuando S tiende a 0, ds, por B sub C de S, que es ¿quién? 12 sobre S más 2, y pues aquí sabemos que este es 0, por lo que aquí es arriba no importa, entonces eso me va a dar 0. Entonces yo sé que el régimen permanente es 0. Y esa función exponencial me está diciendo, mira, arranca en 0 y va a empezar a decrecer hasta volverse 0, ¿no? Lo que pasa es que desde el punto de vista matemático, ¿cuándo se hace el exponente 0? En infinito, pero eso es algo matemático. Desde el punto de vista práctico, pues ya sabemos que a la 5 constante de tiempo, ya podemos decir que estamos en el régimen permanente. Es decir, a los 5 taos. Donde tau puede ser el inverso del exponente, es decir, tau es igual a un medio.
Entonces 5 octavos de 5 medios, es decir, 2.5 segundos. ¿Sí? 2.5 segundos. Entonces siempre, esto, el Riemann Transit, perdón, la transformada a Laplace, me tiene que botar los dos, Riemann forzado y Riemann natural. Me tiene que botar los dos, Riemann forzado, Riemann natural. Natural más forzado. En este caso, pues solamente hay forzado porque no hay natural. Solamente hay forzado, solamente aquí debería haber natural porque no hay fuentes. ¿Claro para todos? La tabla transformada, usted se viene a Google, bien juiciosito, escribe cálculo de transformada inversa de Laplace, y aquí le aparece algo que se llama Wolfram alfa no sé qué cosa, y lo agranda, y escribe la transformada de Laplace que usted tiene, entonces 12 sobre S más 2, ¿cierto? Le dan Submit, espera que calcule, y le bota la transformada inversa. ¿Cuánto es la transformada inversa? 12e a la menos 2t. 12 a la menos 2t y listo. Ahí lo tiene. Entonces vamos a resolver lo mismo ahora, pero con el módulo paralelo. Entonces, bueno, listo. El nodo, vamos a extenderlo un poquitico. El nodo, esto en color, no sé si esto es fucsia. El azul bonito ese de acá. Claramente hay que decir que estamos en el dominio de ese. Y listo. Aquí ya recordemos que tenemos una resistencia de un ohm, ¿cierto? La resistencia de un ohm. Y el modelo paralelo del condensador, listo. Donde aquí yo tengo la tensión. No voy a escribir tensión y corriente del condensador porque por ahora solo me interesa la tensión. ¿Sí? Si me interesa la corriente, tengo en cuenta la corriente. Y ahora sí, el módulo paralelo. Entonces el módulo paralelo me dice el más y el menos. Entonces el condensador y en paralelo una fuente dependiente de corriente que apunta hacia el más. ¿Sí? Entonces, listo. Tengo el condensador, ¿cierto? Y el condensador lo mismo, vale 1 sobre SC, es decir, que esto no va a valer 2 sobre S ohms. No debería cambiar la impedancia. Y una fuente dependiente de tensión, poniendo un poquito más acá. Perdón, una fuente dependiente de corriente que está apuntando hacia el MAD. El MAD está en el color rosado. Y que vale C por V sub C 0 menos, ¿cierto? C por V sub C 0 menos. Y aquí estaría pues conectando estos dos elementos, y esa de acá. Listo. Entonces reemplazando, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Pues C por V sub C 0 menos. ¿Cuánto vale C? Entonces, ¿eso aquí cuánto es? C que vale 1 medio, y eso sería 12, ¿cierto? Es decir, que eso nos da 6 volts. Perdón, 6 amperes. 6 amperes. Y ahora pues tenemos que calcular V sub C, pero entonces miren que el V sub C es el mismo que está acá. Esa tensión de acá es el mismo que está acá, entonces voy a aplicar leyes básicas. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff, las que entran igual a las que salen. Entran 6 y sale V sub C de S. Y miren, V sub C S, es decir, S medios, más 1. Las que entran igual a las que salen. Sale esta de aquí que se llama V sub C de S sobre 1. Y por aquí pues vendría saliendo esto V sub C de S, factor de S medios. ¿Sí? Por si de pronto, ¿sí? Por leyes básicas, o si de pronto lo vieron aquí demasiado rápido. Listo, entonces estarían las dos corrientes, las que entran igual a las que salen. ¿Sí? Sigo operando, 6 va a ser igual a sub C de S, factor de S, más 2 sobre 2, por lo que por ende entonces de sub C de S, que me va a dar 12 sobre S más 2. ¿Nos dio la misma función de Laplace?
nos dio la misma función de Laplace. Entonces lo que por ende, cuando sacamos la transformada inversa, nos tiene que decir que de sub c de t, pues lo mismo, 12 e a la menos 2t, y eso por u de t, y eso es solamente válido para t. Recuerden que eso es para t mayor que 0, y pues lo mismo, ¿no? Ya tienen el para t mayor que 0, entonces simplemente otra vez de sub c de t para todo tiempo va a ser igual a 12 por u de menos t más 12 por e a la menos 2t por u de t volts, de la manera de los escalones. De la manera de los escalones, o lo pueden implementar por partes. Cualquiera de las dos formas es válido. Entonces miren que tanto en el modelo serie como en el modelo paralelo nos tienen que dar lo mismo. No tienen que dar lo mismo. Entonces, para el circuito de la figura, calcular ISO-LT para todo instante de tiempo. Entonces vamos a mirar qué sucede aquí. Entonces, si se dan cuenta, listo, las fuentes dependientes, tenemos fuentes independientes de tensión que todo el tiempo están activadas. No hay ningún switch matemático, es decir, un UDT que me dice que las apague o algo por ahí. Uy, perdón. Y, bueno, inductor, condensador, resistencias y un switch, que quiere decir que va a pasar este circuito de la posición a la posición B, ¿sí? El circuito que quiere decir que va a pasar de la posición A a la posición B. Entonces vamos a mirar qué sucede antes de que pase de la posición A y qué pasa cuando pasa a la posición B, o sea, T igual a 0. ¿Será que el circuito está sufriendo algún cambio en su estructura y habrá un régimen transitorio? Vamos a ver. Entonces arranca la cosa. Para T menor que 0, primero vamos a escribir el circuito, pero ya sabemos que vamos a estudiar un régimen permanente. Primero vamos a mirar qué circuito es que nos va a quedar. Para no estar haciendo carreto el tío, bueno, voy a aprovechar este circuito acá. Uy, perdón. Para no hacerlo a mano un momentico. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, listo, entonces, bueno, voy a hacer un poquito más pequeño. Sí, van a alcanzar perfectamente. Entonces, yo sé que aquí, bueno, eso de aquí lo voy a borrar así, tal cual. Y que el circuito que nos va a quedar a la continuación es tal cual como es acá. El interruptor estaría en esta posición acá, y eso quedaría aquí como abierto, ¿no? Y eso quedaría aquí como abierto. Entonces es el circuito que nosotros vamos a estudiar. Claro para todos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces este es el circuito que nosotros vamos a estudiar. Este es el circuito con el que vamos a arrancar. Ahora sí, la palabra régimen permanente. Vamos a aplicar qué quiere decir análisis de régimen permanente y régimen permanente en DC. Sí, la palabra régimen permanente quiere decir que vamos a resolver un circuito común y corriente como siempre lo hemos resuelto. Así sea con fasores o lo que sea, dependiendo de las fuentes. Que cuando estamos en DC, pues pasa algo interesante. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, y me va a volver a tocar hacer el mismo borraje aquí. ¿Qué es lo que nos va a decir el régimen permanente en DC? Entonces, mientras voy acomodando aquí varias cosas, bueno, que por ejemplo, el switch ese de acá, esto está abierto. Sí, este está abierto. Aquí, pues bueno, este es el circuito que nos va a quedar. Esa resistencia de aquí es como si no existiera, ¿sí? Va a ir quedar volando ahí, ¿sí? No está haciendo nada ahí. Entonces, primero, condensador, ¿cómo va a quedar el condensador? ¿Por quién lo reemplazo? Por el circuito abierto. Y tengo que reemplazar el inductor. Entonces vamos a reemplazar las dos cosas de a poquito. Listo, voy borrando acá. Me hubiese gustado dibujar el circuito, pero bueno, por tema de tiempo, para no desgastar en el dibujo. Entonces ya sé que aquí tengo terminales abiertos. Y aquí tengo un cortocircuito. Ahora, fíjense en lo siguiente. Mi problema se llama ISU-LT, ese que me piden calcular. Mi problema se llama ISU-LT. Estamos de acuerdo con todo eso. En ningún momento me han hablado de sub-CDT. En ningún momento me han hablado de sub-CDT. Vamos a calcular de sub-CDT y vamos a mirar si ese de sub-CDT valió la pena calcularlo o no. ¿Y por qué la importancia de calcular de sub-CDT? Porque dependiendo del cambio que tenga el circuito, de pronto nos interesa el de sub-CDT. Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tener en cuenta en nuestros cálculos, ¿sí? Vamos a calcular de sub-CDT. El problema no nos lo pidió. El problema no nos lo pidió, pero entonces ese condensador aquí vamos a tener en cuenta el de sub-CDT. Lo vamos a calcular y luego vamos a mirar si es realmente necesario calcular, si era necesario haberlo calculado o no. Pero entonces por ahora tengámoslo en cuenta en nuestros cálculos. Y que aquí está nuestro ISU-LT.
Entonces, bueno, ya sabemos que por aquí no va a pasar corriente. Por lo que por ende, entonces esto y su LT está pasando por todo este lado, ¿no? Y su LT recorre pues todo ese circuito, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que su LT es 120 dividido entre 6. Por lo que eso me da 20 amperes. Claro para todo, ¿no? Sí, señor. Ley de tensión de Kirchhoff, leyes básicas. Entonces yo sé que aquí tengo 20 amperes. Por leyes básicas, entonces si aquí son 20 amperes, ¿cierto? Entonces aquí la tensión va a ser 40 volts. Entonces si aquí tengo menos 40, perdón, menos 80, menos 40, más 40. Entonces, ¿cuánto tiene que dar aquí para que se cierre la suma? 40. 40 volts. Por lo que por ende, entonces le sucede T son 40 volts. Entonces ya yo calculé B sub C de T e I sub L T. Ya yo calculé I sub L T y B sub C de T. Ahora, pero me interesa saber lo siguiente. ¿Dónde esas funciones dónde son válidas? ¿Hasta dónde son válidas? Desde menos infinito hasta dónde? Hasta cero, ¿no? Porque en cero es donde va a ocurrir un Porque se cambio. mueve el... Ajá. En cero va a ocurrir un cambio. Entonces me interesa saber qué sucede con estas dos variables justo antes del cambio. Entonces me interesa saber cuánto es B sub C de 0 menos y a su misma vez I sub L de 0 menos. ¿Cuánto vale sub C de 0 menos? Entonces esa función evaluada en 0. 0 menos, antes de 0. Pues es básicamente esta gráfica la vamos a ver dos veces, la de la tensión y la corriente, básicamente la misma. Solamente que pues aquí va a tener la tensión de 40 volts, creo que fue el que nos dio, y una corriente de 20 amperes. Entonces ya sabemos que aquí va a valer 40 volts y aquí son 20 amperes. Y que es lo mismo que decir B sub C de 0 más y es lo mismo que decir I sub L de 0 más. ¿Por qué? Porque el inductor no permite cambio brusco en su corriente y el condensador no permite cambio brusco en su tensión. Entonces quiere decir que la información del condensador, antes de, el condensador guarda memoria, tiene una memoria, guarda una información que se llama una tensión de 40 volts. Una tensión de 40 volts. Y el inductor guarda una información que se llama 20 amperes. Es decir, que esta información va a repercutir para T mayor que 0. Las dos informaciones van a repercutir. Bueno, esa es la que me interesa y ahora necesito saber para T mayor que 0 si esto va a ser cierto. Si quieren, entonces eso es lo que necesitamos analizar para T mayor que 0. Si este señor va a influir en el circuito para T mayor que 0.